No, ya está con nosotros Rubén Verde, quien va a hacer el tema de, ¿no? Las competencias parentales para el fortalecimiento familiar. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Carmen. Gracias por el pase. Buenos días con todas, todos. Vamos a hablar sobre la familia, sobre el trabajo que la DEMUNA tiene que hacer con el grupo familiar. Porque si bien es importante restituir los derechos, es importante fortalecer, como ya Carmen nos ha explicado, las capacidades de los propios niños, niñas. ¿Qué pasa con la familia? Si tú cambias, tú haces que el niño, niña o adolescente eh, fortalezca sus habilidades, haces que cumplan las obligaciones de los padres, madres, pero no haces que la dinámica cambie o que papá y mamá entiendan que hay otras maneras de criar, de educar, de disciplinar, entonces el problema puede mantenerse. O puede ser que en un tiempo, un corto tiempo, regresen porque se siguen afectando, se siguen vulnerando los derechos. Vamos a hablar sobre la parentalidad, las competencias parentales y sobre algunas prácticas que podemos nosotros fomentar. Vamos a ver, permítame aquí. Mm, Compartir sonido, porque aquí hay un pequeño video. Listo. Muy bien. Entonces, presten atención, por favor. Vamos a observar qué es lo que pasa en este video cortito, qué es lo que pasa en la relación que establece el papá con este niño. Ya préstenle mucha atención. Muy bien. A ver, ¿quién nos puede comentar? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha calmado ese niño? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió acá? A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué ha sucedido en esta relación del niño con el papá? A ver, Hilary, adelante, Hilary. Buenos días. Este, sí, lo que pasa es que a veces, bueno, se visualiza en el video que encuentra seguridad en su padre. Entonces, Ok. aquí Encontró hay, seguridad en el papá. ¿Qué más pasó? exacto, que hay un vínculo fuerte con su padre, encuentra el refugio en su padre. Ok, interesante. Mira, seguridad y hay un vínculo fuerte, ¿no? Muchas gracias, Hilary. Ofelia, Sí, buenos días. buenos días. Pasa, sí, este niño está acostumbrado y pasa más tiempo con su papá, Ajá. ¿Cómo sabe usted que pasa más tiempo con su papá? porque tengo nietos. Ah, Ofelia nos está contando su experiencia, pues ella tiene experiencia, tiene sus nietos y ha visto, ya me doy cuenta. Ok, muchas gracias, Ofelia. Senia, ¿qué ha observado usted, a ver, en esa relación de ese niño con su papá? Doctor, buenos días. Este, que parece que el papá le da más cariño, se siente más seguro con el papá y como dijo la anterior compañera, ¿no? Pasa más tiempo o el poco tiempo que pasa con el papá es más, más productivo. Ajá, puede ser, ¿no? El tiempo que pasa con el papá es un vínculo más fuerte, ¿no? Gracias, Senia. Y Jesús, a ver, Jesús, ¿qué nos comenta usted?
creo que se vio también la diferencia, ¿no? En el modo de acción de ambos padres al momento de observar, ¿no? Que su hijo estaba llorando. También creo es importante mencionar que si bien es cierto el papá le está dando, ¿no? El afecto, Ajá. del mismo modo también se está reforzando, ¿no? El llanto. Específicamente no sé por qué empezó a llorar. Ujú. Entonces, eh, me gustó también que en un principio se deje la expresión, ¿no? Del niño, no se trató de contener Ajá. el llanto del niño, pero sí es cierto de que muchas veces también se comete la equivocación de reforzar, ¿no? Demasiado a veces ciertas actitudes, ¿no? A veces de manera inconsciente lo hacemos. Ajá. Ok, Jesús, muchas gracias. Mira, mira, interesante. Jesús parece psicólogo, ¿no? Ahí se refuerzan algunos comportamientos, ¿no? Dice. Gracias, Jesús. Y terminamos con Luzmila. A ver, Luzmila, ¿qué ha observado usted, Luzmila? ¿Luzmila? Uy, Luzmila, no la escuchamos. Hola, Luzmila. Bueno, muchas gracias por su participación. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto? Eh, a ver, hemos visto una habilidad parental, ¿ya? Que es parte de una competencia parental, que es la capacidad para transmitir calma, la capacidad para calmar a los hijos. Quienes somos padres y madres, necesitamos desarrollar un conjunto de habilidades, ¿ya? Varias habilidades. Y claro, Ofelia tiene, no, o sea, tiene mucha experiencia porque no solo es mamá, es abuela, entonces al toque lo identificó rápidamente. Pero quienes tienen la experiencia de ser papás, mamás, se han dado cuenta que tienen que aprender muchas habilidades. Y vamos a hablar ahora de que esas habilidades se agrupan en competencias y que son bien importantes. En la Demuna, nuestro trabajo consiste en fortalecer esas habilidades y esas competencias, y si no las han aprendido, enseñárselas, ¿ya? Y si no las han desarrollado mucho, hacer que se desarrollen, ¿ya? Este papá supo transmitir calma. ¿Se dieron cuenta cómo el niño parece por arte de magia? Se calmó, lo abrazó, se echó aquí en su hombro y el niño mágicamente se tranquilizó. La habilidad de transmitir calma a los hijos es una habilidad que hay que desarrollar y que papá y mamá necesitan aprender, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la importancia de la familia. Y aquí quiero comentarles algo. Independientemente del tipo de familia, porque hay muchos tipos de familia, la familia sigue siendo el primer escenario en el que aprendemos lo importante para la vida. Algunos dicen, ahí aprendemos a socializar. Claro. Fíjense en la foto. ¿Qué están haciendo ahí? Están jugando. Están jugando. En el juego están aprendiendo que hay un orden, que hay reglas, que tienes que esperar tu turno, que a veces se gana y a veces se pierde y aprendes a frustrarte y desarrollas habilidades. Aprendes a divertirte y aprendes el sentido de la interacción, de la cohesión de un grupo, de la familia. Dicen que la familia sigue siendo el espacio en el que nosotros aprendemos cómo vamos a relacionarnos con el mundo. Por eso es importante que en la Demuna miremos el trabajo del tercer componente de fortalecimiento familiar como uno de los más importantes. No digo el más importante, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque aquí los niños, niñas y adolescentes van a desarrollar su identidad. Aquí es donde se van a sentir parte de un grupo. Cuando nosotros vamos a trabajar con el grupo familiar, necesitamos entender que los niños, niñas y adolescentes a lo largo de su etapa de desarrollo tienen diferentes necesidades y estas van cambiando, ¿ya? Estas van cambiando. Por ejemplo, un niño al año o a los 2 años, ¿qué necesita? Necesita jugar, entre otras cosas, ¿no? Pero necesita jugar con su papá, con su mamá, con las personas que lo rodean. Fíjense en la primera foto, la de arriba, ¿sí? ¿Cómo se sentirá ese niño que está siendo columpiado de los brazos fuertes, fuertes de su
papá o de la persona que lo está cargando? ¿Cómo se sentirá? ¿Mm? Por el chat, a ver. ¿Se sentirá? Gracias, nos mira. Seguro, claro, feliz. ¿Qué más? ¿Cómo se sentirá? Puede sentirse cuidado y protegido, que nada le va a pasar. Siente confianza. ¿Es importante para su desarrollo? Sí, muchas gracias. Se siente amado. Muy bien, pero ese niño creció, se volvió adolescente y ahora tiene 16 años y sus necesidades van cambiando. A los 16, ¿qué necesitará? Miren la foto de abajo. A ver, quienes tienen hijos o hijas adolescentes, quienes han pasado la etapa de criar niños, ahora criar adolescentes, a ver, formarlos. ¿Qué necesitan los adolescentes? ¿Mm? Relacionarse con su entorno, dice Stephanie. Mucha comprensión y socializar. Muchas gracias, Shirley. Socializar. Humberto dice, necesitan desarrollar su autonomía, Humberto, y es totalmente cierto. El adolescente necesita su espacio y necesita comprobar que puede hacer muchas cosas porque ya es grande y necesita construir, fortalecer la imagen que tiene de sí mismo, su identidad. Eso va cambiando con el tiempo. Entonces, papá y mamá, o el cuidador o cuidadora, necesita entender, pero realmente, no solo racionalmente, sino emocionalmente, que las necesidades van cambiando. Y si las necesidades de los niños cambian, las habilidades para atender a esas necesidades también tienen que adaptarse, tienen que ser flexibles y cambiar. ¿Cuál es el error que se comete quienes somos papás, mamás, quienes son cuidadores, que se comete en la crianza? Que la estrategia o la habilidad, el comportamiento para relacionarse con los niños, niñas o adolescentes no cambia. Entonces tienes padres y madres que disciplinan a sus hijos adolescentes como cuando eran niños y no funciona, no funciona. Entonces puede generar más conflicto, puede generar tristeza, depresión, puede generar resentimiento, puede generar enfrentamiento y lo que necesitamos aprender en la Demuna es cómo las habilidades tienen que ir cambiando con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y allí a mis colegas psicólogos y psicólogas nos toca el trabajo de compartir esa información con los otros compañeros de otras profesiones que trabajan en la DEMUN, ¿sí? Por ejemplo, por mucho tiempo se creía erróneamente que la adolescencia es una etapa de rebeldía. Y sí es cierto que algunos adolescentes tienen algunas conductas rebeldes, pero cuando se investiga la toma de decisiones en los adolescentes, resulta que el modelo que tienen para resolver problemas es el de los padres. O sea, de ese modelo que tanto reniegan, dicen yo no voy a ser como tú, ya cuando tienen que tomar decisiones importantes para su vida, toman ese modelo. Es más, las opiniones más importantes son las que han adquirido de esos modelos parentales. Y se encuentra que no, pues no necesariamente es como creíamos. La adolescencia es una etapa en la que a veces el, el diferenciarse de papá y de mamá se va a dar de manera fuerte, a veces con conflicto. Y eso hay que explicarle a los padres y madres para que no se angustien y no piensen que han perdido a su hijo o a su hija, que lo internen en un centro, en un albergue, porque ya no se puede manejar. No, papá y mamá necesitan desarrollar esa habilidad para en esa etapa del desarrollo poder seguir orientando y educando y criando a sus hijos, ¿ya? Entonces, gracias Jesús, la teoría del aprendizaje es algo que debemos compartir y aplicar en el trabajo de la defensoría. Entonces, hablando de necesidades, estas necesidades son de diferentes tipos. Desde las más básicas, las fisiológicas o las consideradas en la convención en el eje 1, ¿no? De supervivencia. ¿Sí? Entonces, aquí entran necesidades básicas, alimentarse adecuadamente, condiciones básicas de salud, de higiene. Esas son, digamos que las necesidades que se deben atender primero. ¿Qué hago cuando, a ver, una necesidad básica como la alimentación no está cubierta? Una audiencia de conciliación, por ejemplo, perfecto. Y con eso se resuelve el problema, una parte, unas necesidades se tienen ahí. Pero si no establecen vínculos emocionales, ¿qué materia debo incluir? Ah, régimen de visita, porque ese es el derecho de los niños de establecer un vínculo emocional, un vínculo con el progenitor con el que no viven. Y no solamente nos quedamos con estas necesidades. Entonces vamos ahí a otro grupo de necesidades que son las de vinculadas al desarrollo psicosocial.
Entonces, aquí entendemos que los niños, niñas y adolescentes necesitan, además de alimentarse, además de tener una casa, un lugar seguro, su desarrollo principalmente se alimenta de los vínculos afectivos. Por eso es que si un niño o una niña no tiene vínculos afectivos, su desarrollo emocional, ¿sí? Lo afecta mucho, la afecta mucho, ¿sí? Puedes tener un niño que puede tener puntualmente el depósito de sus alimentos, ¿sí? Y puede estar deprimido o deprimido. Puedes tener que un adolescente tiene puntualmente el pago de sus alimentos, mamá recibe, tiene una buena alimentación, pero mamá y papá trabajan todo el día, no tienen tiempo y ese adolescente puede tener problemas de conducta. Lo puedes tener. Entonces, ¿qué miramos en la EMUNA? Bajo la doctrina de la protección integral, miramos qué necesidades de desarrollo psicosocial no están siendo atendidas. Por ejemplo, la necesidad de contar con vínculos seguros, la necesidad de sentirse aceptados y aceptadas, que parece fácil, pero no es fácil, no es fácil. Muchos niños, niñas y adolescentes que no se sienten aceptados por las personas más importantes en su vida, que son papá y mamá, se convierten en adultos muy exigentes. Adultos que no se llevan bien con las personas de su entorno. Adultos que cuando empiezan a trabajar nunca se conforman, están insatisfechos o insatisfechas con lo que hacen las otras personas. Y es porque la necesidad de aceptación que ellos han tenido en niños no ha sido atendida. Y eso es importante. A veces lo tenemos que sufrir en el adulto, pero se origina cuando han sido niños o niñas. Es una necesidad, sentirse aceptados por las personas, eh, papá y mamá o el cuidador o la cuidadora principal. La necesidad de sentirse importante para otra persona es crucial. Y este grupo de necesidades entran aquí. El otro grupo de necesidades son las necesidades cognitivas e intelectuales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa necesidades cognitivas? Significa que necesitamos aprender, necesitamos conocer, somos curiosos, necesitamos experimentar y necesitamos que nos refuercen por eso. A ver, ¿recuerdan ustedes la primera vez que vieron de repente el fuego, no sé, la candela, ¿sí? Cuando eres niño o niña, ¿qué ves? Una cosa que se mueve, bien bonita, de color amarillito, a veces con azulito, y un niño que necesita conocer. Por naturaleza, el niño, ¿qué es lo que va a querer hacer? ¿Qué va a querer hacer? Explorar. Y si es fuego, ¿qué va a querer hacer? Va a querer prender o va a querer poner el dedito, ¿sí? Porque es parte de nuestra naturaleza, meter la mano, tocar, ¿no? Pasa lo mismo con los enchufes, ¿ah? En este caso, en la foto, este niño, ¿sí? ¿Qué está ¿Qué está explorando? Miren, ¿ah? El niño que está ahí en el jardín o de repente en un macetero de la casa, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Mm? Está tocando la tierra, está explorando la sensación física, como dice David, está experimentando. Muy bien, ahora, imagínense que llegó mamá o papá, justo cuando el niño está así en esa escena, llegó papá y mamá. A ver, ¿qué le podría decir? Alternativa A. Oh, qué lindo, mijito, está explorando con la tierra. Ven, te acompaño. ¿Ya sentiste la tierra húmeda del macetero? Vamos acá, ahora vas a sentir la diferencia con la arena. Es diferente, ¿no? Ahora vamos acá y vas a sentir la diferencia con la tierra seca. Ah, qué diferente, ¿no? ¿Eso haría papá o mamá? ¿Sí? Papá y mamá que llega contento y que ve que una necesidad cognitiva de su hijo se está manifestando y la va a atender, porque sabe que eso es importante para su desarrollo, ¿no? O llegaría papá y mamá, vería eso y diría, ¿qué cosas has hecho con el macetero que estamos cuidando? No se hace eso, ¿no? La importancia de educar a papá y mamá en el desarrollo de sus habilidades implica que conozcan que hay diferentes tipos de necesidades, ¿ya? Y que no todo lo que aparentemente genera molestia, cólera, fastidio del papá y la mamá debe ser reprimido o castigado. A ver, este niño, ¿qué tiene que aprender? Aprender, ¿ah? Tiene que aprender texturas, colores y tiene que aprender también cuidado. Podría acercarse papá o mamá y decirle, ah, estás sin tierra, eso es tierra mojada. Ven, y se sienta con el niño y le dice, pero no te has dado cuenta que has sacado esta plantita y esta plantita necesita la tierra. Si tú la sacas, se va a morir, se va a secar.
Entonces, vamos a regresarla y le enseñas a cuidar. Pero si quieres sentir la tierra mojada, ven, vamos aquí. Y le enseña. Ahora, fíjate que estas plantitas tienen espinitas. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Qué le puede enseñar papá y mamá? Mira, si tú tocas aquí, esto hinca y esto te va a doler. ¿Ya? Entonces, estas plantitas no se tocan. Se las deja acá. Siempre es una oportunidad, ¿ya? Siempre es una oportunidad cada detalle que sucede con los niños o niñas. Pero esto que los digo ahorita de manera coloquial, ¿sí? Se puede hacer en sesiones y se pueden trabajar como psicoeducación dentro de un plan de trabajo individual cuando papá y mamá no han desarrollado estas habilidades, cuando no conocen estas necesidades. ¿Se pueden hacer en varias sesiones? Sí, claro que sí. A veces papá y mamá piensan que los niños son malcriados, no hacen caso, ya no los pueden controlar y se trata simplemente que los niños están con necesidades que no están siendo bien atendidas. Entonces, esto es un grupo de necesidades, las cognitivas. Existe otro grupo de necesidades que son las necesidades sociales. Estas necesidades tienen que ver con el entorno, con la relación del medio en el que viven, con las personas, los grupos. Y aquí hay necesidades importantes. Por ejemplo, necesidad de comunicación, de consideración, necesidad de tener estructuras claras. Esto se hace, esto no se hace. Esto está permitido, esto no está permitido. Necesidad de un modelo educativo, de algo que le enseñe. Y necesidad de valores. Pregunta, y esto fue explorado por Colbert cuando trabajaba el desarrollo moral en los adolescentes. Y resulta que los niños, niñas y adolescentes tienen un nivel de desarrollo moral que aprenden, ¿ah? Pregunta para ustedes, defensores. A ver, que están en este curso virtual. Si llega un compañero defensor, ¿sí? Que ha hecho este curso en una edición anterior y les dice, oye, estás haciendo el curso ahora con el ministerio, ¿no? Te voy a pasar las respuestas correctas para todos los foros, para el examen final y de todas las tareas, ¿ya? Alternativa A, recibes esa información y la copias y la haces en este curso, ¿sí? A ver, honestamente, ¿cuántos lo harían? O alternativa B, muchas gracias, yo te agradezco tu preocupación, de verdad, pero en realidad el curso lo quiero hacer por mi cuenta y quiero aprender, ¿no? Déjame a mí explorar y ver si apruebo, ¿no? Ok, muy bien, gracias por sus respuestas. Alternativa A, B, me está diciendo en el chat. Alternativa A, muy sincera, Maribel. No, yo copio y punto, ya está, Maribel. Humberto, la A y la B, me copio y también aprendo, mira, ¿eh? Esto tiene que ver con el desarrollo moral, que es un proceso del desarrollo humano que es estudiado, ¿ah? Y resulta que los valores que aprende un niño o una niña son bien importantes. Y adivinen dónde lo aprenden. En el espacio de socialización más importante. ¿Dónde aprendes a ser honesto? ¿Mm? ¿Dónde? ¿Dónde aprendes a respetar a las personas del sexo opuesto? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se aprende realmente a ser agradecido? ¿Mm? ¿Lo aprendes en la universidad estudiando derecho o estudiando psicología? ¿Sí? No, en realidad lo aprendes antes, ¿ya? Cuando ustedes revisan los estudios sobre el aprendizaje moral o el desarrollo moral, se dan cuenta que hay experiencias bien importantes en la vida de las personas que te marcan, ¿sí? Que te marcan. Y esta parte es un grupo de necesidades que tienen los niños y niñas. Necesitan de valores. Si tú a un niño le dices, anda a ese lugar y trae eso que está vendiendo allá, pero no hemos pagado, no, tráelo calladito y luego lo vamos a guardar acá, ¿ya? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué puede ser deshonesto? ¿Qué puede robar? Si tú a un niño le dices, dile que no estoy, pero si tú estás acá, mamá, o estás acá, papá, dile que no estoy, tú hazme caso. ¿Qué le estás enseñando? Que a veces es bueno mentir, ¿no? Y cuando sea adulto, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Va a mentir. Y si tú le enseñas, no,
Pero, a ver, las mentiras son buenas a veces porque son mentiras blancas o mentiras piadosas. ¿Qué le estás enseñando? Le estás enseñando a justificar y a no aceptar sus errores o las cosas que tiene que aprender. Y cuando son adultos, la capacidad de argumentación es más fuerte, ¿eh? Cuando somos adultos, argumentamos mucho más, pero en esencia siguen siendo los mismos valores. Entonces, hay necesidades que tienen que ver con valores. Y en la de Munda trabajamos eso con papá y con mamá. ¿Ya? El fomento de la resiliencia, aunque no es una necesidad específica, sí es importante tenerla en cuenta. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, de salir adelante. En la vida de las personas van a haber momentos de dificultad, van a haber, de hecho, y varios, ¿ah? Hemos pasado, sí, nos ha pasado a todos. No hemos tenido dolores muy fuertes, caídas, tropiezos. A veces hemos terminado relaciones de pareja, a veces se han destruido familias, hemos vuelto a empezar, nos han sacado de un trabajo, hemos tenido accidentes y seguimos, ¿no? La capacidad de sobreponerse a las adversidades también tiene que ver con aprendizaje. Aprendizaje. Miren esta foto. ¿Qué ha pasado con el niño? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué habilidad? Es una habilidad motora a manejar bicicleta, ¿sí? A ver, todos los que saben manejar bicicleta, ¿alguna vez se han caído? ¿Sí? O los que han manejado nunca se han caído. Stephanie dice muchas veces, Pilar también muchas veces, Jesús Kife también muchas veces, Geraldine. Judith dice no, nunca se ha caído. Afortunada, Judith, ¿sí? Es la parte del aprendizaje, como dice Juan Infante. A ver, el aprendizaje en la vida tiene que ver con aprender a levantarnos después de tener una adversidad, una dificultad. Eso es algo que papá y mamá tienen como su función cuando tienen niños, niñas o adolescentes. Tienen que enseñarles a sobreponerse. Por ejemplo, si es niño o niña, tiene que aprender a sobreponerse cuando, por ejemplo, no ha conseguido una buena nota, cuando una tarea que está haciendo le ha salido mal o en diversas situaciones. Cuando es adolescente, ¿de qué tienen que sobreponerse? Cuando han terminado con él o con ella, un enamorado o una enamorada, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que terminaron una relación de pareja? ¿Sí? Los que han terminado alguna vez alguna relación de pareja, ¿duele o no duele? ¿No? ¿Te pone triste o no te pone triste? Ah, ¿sí? Y cuando eran adolescentes, alguien les dijo, eso va a pasar. Y cuando seas grande te vas a acordar de esto. Y hasta risa te va a dar. Ay, cómo me molesté por eso. Cómo me peleaba por eso. Cómo terminamos por eso. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse y esa es una tarea que tienen papá y mamá también, ¿ya? Rubén, pero ¿eso se trabaja en la Emuna? Sí, sí, sí. La resiliencia, como la capacidad, esa habilidad para sobreponerse a las adversidades, es algo que se trabaja con papá y con mamá para que ellos lo apliquen con sus hijos, ¿ya? No es que papá y mamá te van a traer a los niños y decir, ¿sabe qué? Emuna, arréglame a mi hijo, a mi hija. No, es papá y mamá que tienen que tener esa habilidad. Entonces, es importante eso. La parentalidad tiene que ver con cómo es que atendemos todas las necesidades y cómo es que vamos guiándolos y orientándolos para que tengan una vida saludable. En realidad es cómo hacemos que se vuelvan autónomos cada vez, ¿ya? Que consigan esa autonomía. Hay dos tipos de parentalidad. La parentalidad biológica, que es la capacidad de engendrar, esa no vamos a tocar, y la parentalidad social, que es la que genera una crianza adecuada o positiva o saludable. Esa es la que trabajamos aquí, la parentalidad social. Y dos elementos son importantes, el apego y la empatía. Para quienes no son psicólogos, el apego lo entendemos como el vínculo significativo, importante que se establece entre papá, mamá y los hijos e hijas. ¿Se han dado cuenta que si tú le preguntas a una mamá, ¿cuánto amas a tu hijo o a tu hija? Mamá dice, uy, lo amo. A ver, si lo pones en una balanza, ¿a quién amas más? ¿A tu hijo, a tu hija o a tu pareja? ¿Qué creen que dirá una mamá? ¿Mm? Que tiene sus habilidades desarrolladas, ¿no? ¿A quién quieres más la mamá? Y no vamos a hablar si es correcto o incorrecto, pero generalmente va a decir, no, a mis hijos, ¿no? A mi hijo, a mi hija. Yo sería capaz de hacer todo por mi hijo. Igual con tu pareja,
No, por mi hijo y mi hija haría esto. El apego es el vínculo significativo fuerte que se establece entre los padres y los hijos. Nos referimos principalmente a los hijos hacia los padres, ¿ya? Y ese vínculo es una parte importante de la parentalidad. O sea, para una buena parentalidad tiene que haber un vínculo importante, apego. Y el otro aspecto es la empatía. Es que papá y mamá tienen que comunicarse emocionalmente con sus hijos y ponerse en su lugar, comprenderlos emocionalmente. Si su hijo se ha caído y está llorando y es empático, el papá consuela, contiene, o la mamá consuela y contiene. Pero si no ha desarrollado la empatía, un papá o una mamá puede reírse. Su hijo o su hija se cae y se ríe, y se ríe y se burla, y encima puede decir a otras personas, miren cómo se ha caído, y puede dañar mucho a su hijo o a su hijo. Entonces, estos dos aspectos influyen en la buena parentalidad, ¿ya? ¿Qué factores influyen en las competencias parentales? Tres factores. Primero, lo biológico y hereditario. Sí influye, sí. Tenemos a veces más predisposición a responder rápido a los estímulos, o a veces no tanto, eso influye. Pero influye las experiencias propias, las experiencias vividas. Como te han criado a ti, ¿sí? A papá o mamá, eso influye. Influye mucho en la forma. ¿Significa que siempre va a ser igual? No siempre, no siempre, ¿ya? Pero generalmente tendemos a repetir los modelos. Si a mí me criaron con mucha disciplina, puedo yo también repetir eso y criar con mucha disciplina. Si a mí me criaron con mucha flexibilidad y mucha libertad, puedo repetirlo. Entonces las experiencias influyen. Y lo tercero que influye es el contexto sociocultural, el espacio donde me desarrollo, donde convivo, donde vivo. No es lo mismo criar niños en Lima, aquí en Perú, que criarlos en Iquitos o en Requena. A propósito, tenemos un compañero en Requena. No es lo mismo. No es lo mismo criar en Requena que criarlo en Ilave, en Puno. El contexto sociocultural también influye. La intervención, la intersección de esos tres elementos generan las competencias. Vamos a hablar ahora sobre algunas habilidades, ¿ya? Existen un grupo de competencias que se llaman competencias parentales vinculares. Establecer el vínculo y la conexión emocional. Y aquí tienen ustedes una lista de habilidades que se tienen que desarrollar, ¿ya? Pero ese primer grupo de competencias parentales son bien importantes, establecen el vínculo. Miren esa foto, ese niño con ese papá están conectados, conectados, ¿sí? Entonces, aquí hay varias habilidades que papá y mamá tienen que desarrollar. Entre ellas, por ejemplo, la calidez emocional. Tienen que aprender a conectarse emocionalmente con sus hijos, aprender a abrazar, aprender a hablar en un tono de afecto, de calidez. Tienen que aprender a regular el estrés que ellos tienen, a manejar el estrés que se presenta en la relación y la crianza de los hijos. Si mamá se queda a cargo del cuidado de los niños en casa y no sale, el nivel de estrés es alto, ¿ah? Es bien alto. Y tiene que aprender la habilidad para regular el estrés, ¿ya? Otro grupo de competencias parentales son las formativas. Tienen que ver con la disciplina, la educación, el aprendizaje. Y aquí, si es que no han desarrollado esto, cuando lleguen a la adolescencia, van a tener problemas. A veces hay que enseñarle a papá y mamá estas habilidades de este grupo del grupo de competencias parentales formativas. A veces no es sencillo disciplinar, a veces nos cuesta trabajo, ¿sí? A veces le cuesta trabajo a uno de los dos, a papá o a mamá o a quien ejerce la crianza. Entonces, aquí hay varias habilidades, entre ellas la de disciplinar, la de disciplinar. Y vaya que es complicado. A ver, cuando son niños, cuando son pequeños, digamos que hay una dinámica, es más o menos aplicable. Cuando son adolescentes, se diferencian de 12 a 14 y de 15 a 18. Son dos etapas. Y la disciplina cambia, cambia. O sea, la manera que debemos disciplinarlos cambia. Tienes que aprender a negociar, negociar. Competencias parentales protectoras tienen que ver con la capacidad de generar seguridad en el niño, niña o adolescente, ¿ya? Con cómo generarle un entorno protector, seguro. Pensar incluso en su futuro, en qué espacios va a estar, si el espacio va a ser adecuado o no para su desarrollo. Y aquí entran varias habilidades. Están las competencias parentales reflexivas, que tienen que ver con cómo nos orientamos a construir un proyecto de vida saludable, bueno, ¿no? Y aquí tiene que ver con cómo es que nosotros pensamos que vamos a dejar a nuestros hijos, cómo los encaminamos a una vida autónoma. Y aquí entra el,
el cuidado que debemos tener siempre los papás, mamás o cuidadores en este grupo de competencias. Entra la capacidad de reflexionar sobre tu propia parentalidad y hacer los cambios necesarios. Y para terminar, nosotros queremos hablarles de que existe un proceso que se llama aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo es el proceso en el que la persona identifica algunas experiencias que pueden ser no muy agradables, las reflexiona, las lleva hasta un nivel de toma de decisión y cambia el comportamiento. Por ejemplo, si a mí me castigaron físicamente como el señor de la foto, ¿sí? Me dieron mucho castigo físico, si yo reflexiono que eso no me fue muy agradable y lo recuerdo con tristeza o con dolor y me doy cuenta que estoy repitiéndolo con mis hijos, si lo reflexiono realmente, ¿sí? Racionalmente y emocionalmente, puedo llevarlo a tomar una decisión o establecer un compromiso y no repetirlo con mis hijos. Ese proceso es posible. El aprendizaje reflexivo es una metodología, ¿ya? Que consiste en recordar la experiencia, analizar las emociones vinculadas, a veces cólera, rabia, tristeza, reflexionarlo, analizarlo y tomar decisiones. Es bien interesante. Esta metodología del aprendizaje reflexivo lo desarrollamos en un programa que fue diseñado por la psicóloga Giselle Silva Panés, que se llama Claves para el Desarrollo de Competencias Parentales. Este programa, diseñado por Giselle Silva, fue aplicado por la Fundación Telefónica por varios años en varios departamentos del país. Y luego de comprobar que la aplicación sí funciona, que ayuda a los padres y madres, que fortalece las competencias parentales, lo han transferido al Ministerio de la Mujer. Nosotros lo hemos aplicado también y hemos comprobado, hemos ratificado su impacto y se los damos a ustedes de manera gratuita en un curso. Nosotros dictamos este curso que se llama Claves para el Desarrollo de Competencias Parentales y tiene 6 sesiones. Se les enseña a desarrollar estas 6 sesiones con los padres y madres. Sería bueno si ustedes luego, en la siguiente edición, una vez que aprueben este curso, se matriculen para que aprendan esta metodología de tal manera que cuando tengan que aplicar una medida de protección en el proceso de riesgo de protección y vean padres que necesitan mejorar competencias, tengan un programa que ustedes mismos lo pueden aplicar en la demo. 6 sesiones que son muy bonitas. Aquí están los temas que se trabajan. Y nosotros tratamos de promover siempre una parentalidad positiva. Esto implica, a ver, primero, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados, que papá y mamá tienen que aprender varias habilidades. Criar hijos no es solamente tenerlos, darles alimento, no, no, es más que eso. Hay que establecer vínculos, hay que poner límites, disciplina. eh, Considerar que los niños tienen que ser escuchados, tienen que sentirse partícipes de lo que pasa en su vida con ellos. Y recordar que la violencia de cualquier tipo de violencia, nunca forma parte de una crianza positiva o de parentalidad positiva. O sea, siempre se puede corregir, disciplinar sin usar el castigo ni la violencia. No es cierto eso de que a los niños hay que pegarles de vez en cuando para que aprendan. No, no, no es cierto, no es cierto. Siempre hay alternativas que pueden ser incluso mucho más eficaces que el castigo físico o la violencia psicológica. Hay palabras bien dichas en un tono adecuado que son más fuertes que golpear a los niños y les hace reflexionar y aprenden. Entonces, si es que existe eso, como nos decía nuestro compañero, nuestro colega, el aprendizaje como teoría aplicado a la modificación de comportamiento se puede hacer. Es más, los psicólogos y psicólogas tenemos eso como aprendizaje en nuestra formación. Hay que compartirlo para que eso se dé en la demo, ¿ya? Muy bien, hasta aquí esta presentación que espero sea de utilidad. Recuerden, trabajar en competencias parentales, en el desarrollo de estas habilidades parentales es un trabajo muy bonito.